Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy estoy en un lugar bastante particular, bastante bonito. Y si podrán notarlo, estoy en el centro de Valencia, en una plaza, la típica plaza que tiene cada ciudad y cada pueblo aquí en España. Esta es como la plaza de la ciudad histórica de Valencia. Como podrán ver, es muy bonito, está un día súper bueno, la verdad, hoy también. Así que vale la pena venir a visitarla y a mostrarte un poco la ciudad en donde estoy. Bien, ¿por qué te traje aquí en el día de hoy? Tal vez la... Bueno, igual ya lo has visto probablemente en el título, pero por eso te traje aquí hoy, ¿bien? Hoy lo que vamos a hablar es de la agorafobia. Tal vez eso que ya conoces por las malas, eh, porque te lo han diagnosticado, porque lo conoces por alguien que le suceda y, bueno, te ha contado un poco de qué se trata. Generalmente cuando uno es diagnosticado de agorafobia, o cuando uno le cuenta a alguien de qué se trata, lo primero que uno le viene a la cabeza a contar es famoso la etimología de la palabra, ¿no? Que para mí es un poco absurda, pero bueno, de alguna forma es algo que se cuenta y por lo tanto vamos a recordársela a aquel que no lo sabe. El ágora viene de la palabra griega, de lugar de reunión, y todo lo que obviamente lleva fobia detrás es un miedo. Entonces, básicamente, para resumir, es un miedo a los lugares de reunión. Mucha gente confunde eso con una plaza. Entonces mucha gente piensa de que la gente con agorafobia no puede ir a plazas. Bueno, si para eso es así, para ti te digo que no lo es y que por lo tanto te quiero decir de qué se trata. A ver, no se trata solamente, puede ser claramente una plaza, pero aquí está la cuestión. La gente con agorafobia evita lugares que le impidan de alguna manera escapar. Hasta ahí parece bastante claro, pero aquí es donde entran un poco los matices. Escapar muchas veces implica, para algunas personas, por ejemplo, un lugar así no sería un problema. ¿Por qué? Porque su escape, por ejemplo, podría estar en la de pensar de que alguna de las personas aquí fuera médico o que a una cuadra de aquí o a 50 metros de aquí existe una clínica o un lugar en donde puedan salvarse. Para otros, sin embargo, el solo hecho de que aquí no tenga una pared cerca, por ejemplo, podría resultar aterrador. Para otras personas, representa ese miedo, por ejemplo, cuando cruzan un puente, cuando van por un túnel, cuando están en un restaurante, cuando están en un lugar cerrado, cuando están en un transporte, eso también es bastante clásico, en un bus, en un tren, en un avión, y así. Pero, ¿qué es lo común? Lo común es que son lugares en donde escapar para nuestra fantasía de lo que significa escapar de esos miedos no sea posible o sea de cierta dificultad. Otras personas, por ejemplo, también pueden sentir algo similar cuando están haciendo alguna fila en un supermercado. Los supermercados son otro lugar típico, porque nuevamente, sobre todo los supermercados grandes, los malls, los shoppings, los centros comerciales, son lugares en donde aparentemente la salida, no aparentemente, son lugares grandes, lugares donde también son concurridos por mucha gente y por lo tanto generan un temor. Miren, este es exactamente el centro de la plaza. Muy bonita, ¿verdad? Ahora, te invito a reflexionar lo siguiente. Cuando tú empiezas a pensar en estos lugares en particular, supermercado, bus, metro, tren, plaza, tu trabajo, escuela, piénsalo bien, lo que te aterra a ti no es ni el mosaico de aquí, ni la pared de la plaza, ni el ruido del metro, ni, no sé, ni los olores que hay en un supermercado. Lo que tú temes es a cómo te sientes en esos lugares. Y aquí, aunque parezca bastante sutil la diferencia, créeme que no lo es. Porque cuando te hablo de cómo te sientes, que tú le temes a cómo te sientes, te estoy hablando de que prácticamente tu temor no está relacionado al lugar en sí. Tu temor está relacionado a
lo que, lo que tú crees, a los síntomas que tú crees, atentan tu vida y te ponen en peligro. Por eso, por eso es que te vengo hablando bastantes veces de que lo importante aquí no es trabajar con síntomas. Esto es algo que a mí me gusta mucho de los lugares, que son los free tours a veces. Hay tours para conocer la ciudad. Están muy buenos, se los recomiendo cuando van a una ciudad que no conocen. Bueno, seguimos con nuestro tema. Lo que tú temes es a cómo te sientes, no al lugar en particular. Y nuevamente por eso te digo que por eso no es relevante hablar de síntomas, ni pensar de que tu solución pueda estar en dejar de tener esos síntomas. Vamos a pensar un poquito lo siguiente. Perdón. Si tú hoy temes, por ejemplo, a ir al supermercado de tu barrio, al kiosco de tu barrio, si temes entrar al bus, si temes viajar en un tren, piensa qué es lo que te genera temor a esa situación. ¿Es en realidad el transporte en sí? ¿Es en realidad el lugar en sí? O es, piénsalo, si ahora tuvieras que ir, si ahora te sintieras obligado por cualquier motivo a tener que ir a ese lugar. Es la fantasía que creas de que cuando estés en ese lugar, el pánico te atacará, que te sentirás mal y que por lo tanto, fíjate como el temor ya no está en el lugar, sino en la incomodidad de sentir eso, de los síntomas y en la y en el temor de la parte física que implica el pánico. Esto, aunque parezca sutil, como te dije antes, es a veces un cambio de paradigma en cómo afrontar el problema. Porque como te expliqué antes, si tú vas a enfrentar esto de manera física, vas a morderte la cola una y otra vez. Y no tiene nada que ver con eso. Aquí es, como te dije también en otro vídeo, se trata de entender la parte cognitiva del problema. Y así como alguna vez te dije que tu problema no era físico y no tendrías que prestarle atención a esa parte y que tenías que concentrar tu atención y concentrar tu aprendizaje en lo que haces entre cada ataque de pánico y no en el pánico en sí, aquí te digo lo mismo pero con los lugares. Debes no pensar en cómo mejorar mi vida para ir a los supermercados, cómo mejorar mi vida para entrar a un bus, no. Debes enfocar tu recuperación en cómo dejar de temer a los síntomas que te suceden en el supermercado, en el bus y en cualquier otro lugar. Porque ahí es cuando se te abre la libertad. Piénsalo cómo comenzó el problema. Y si tú piensas en cómo comenzó el problema, por lógica te va a venir la solución al mismo. ¿Cómo empezó este problema de la agorafobia? Claro, empezó con un ataque de pánico. Pero no en el pánico en sí. Comenzó cuando comenzaste a temer, a generar una ansiedad anticipatoria sobre el próximo. Y como claro, tal vez el segundo o la segunda vez que sentiste ansiedad te ha sucedido en un metro, en un supermercado, habrás asociado que cada vez que entras al supermercado te sientes ansioso, sientes pánico. Pero no es el supermercado el problema, es tu reacción a los síntomas lo que genera tu agorafobia. Con el tiempo vas cada vez cerrándote más, yendo cada vez a menos lugares y finalmente estás metido o metido de lleno en el problema. Para mí es importante mencionarte que, como ya también sabes probablemente, si estás siguiéndome en los videos anteriores, de que quien te habla aquí ha sufrido agorafobia. Y esto, lo que tal vez hasta hace un tiempo me parecía impensado, hoy para mí es mi realidad normal, como cualquier persona aquí. Cualquier persona aquí está haciendo lo mismo. La diferencia entre estas personas que, bueno, igual no sé, tal vez alguna también haya pasado por lo que nos pasa a nosotros, la diferencia es que todas estas personas no se preguntan cuándo será su próximo ataque de pánico. Si alguna se la preguntara,
probablemente esté generando ansiedad anticipatoria y esté generando un miedo. Primero a su ansiedad anticipatoria, que ya eso de por sí le generará ansiedad, pero además de un miedo a la sintomatología del pánico. Por eso es súper importante que de una buena vez comprendas de que lo que sucede durante un ataque de pánico no es peligroso. Es súper importante. Y a partir de eso, a partir de esa primera premisa, logres también comprender por qué no vale la pena, por qué ahí está el problema y la solución de lo que piensas y lo que haces entre cada ataque de pánico y entre esos lugares que evitas justamente para evitarte ese malestar. Ya no es ningún secreto si aquí lo que te digo es simple. Lo que hay que hacer para salir de esta condición es enfrentarnos a esa sintomatología para practicar dejar de temerles. Y por eso aquí no solamente requieres de la práctica de las exposiciones, sino también a veces un poco de coraje, a veces un poco de valentía, a veces un poco de tenacidad y repetición y compromiso, como alguna vez también te lo expliqué. Por eso para mí quise hacer este video específicamente aquí, porque este lugar tiene una particularidad para mí, y es la siguiente. A ver si les puedo mostrar. Ese mosaico está en latín. Este mosaico se lo regaló en su momento, estoy tratando de leerlo, porque está en latín, algo de latín entiendo, pero no mucho. Pero básicamente dice que esta ciudad se la ha dado como premio a un ejército romano que vino aquí a combatir bárbaros por su gran valentía. Y de ahí deriva el nombre Valencia. De ahí deriva el nombre Valencia. Y para mí no es menor eso. Te estoy hablando que aquí necesitas de valentía. Valentia. De Valencia. Esa valentía es la que necesitas para salir de esto. Y como verás, te prometo que vale la pena. Lo vale verdaderamente. Y por eso te invito de verdad a que pienses por dónde empezar, a que pienses primero elaborarte un plan de recuperación, porque eso también es fundamental. Ya te mostraré cómo hacer un plan y cómo hacerlo de manera prolija y sobre todo cómo seguirlo. Pero lo importante es que, por empezar, tengas la valentía de sentarte a escribir o por lo menos de sentarte a entender de qué se trata todo esto e ir por, de verdad esta vez, por la solución definitiva al problema. La valentía para dejar de escapar es una parte también de lo que necesitas, pero sobre todo la valentía, y esto me gustaría decírtelo, tú ya eres un valiente, ya eres una valiente por estar queriendo salir de esta situación, porque probablemente lo ocultes de alguna forma, porque probablemente intentes seguir con tu vida. Pero no se trata de sobrevivir la vida, se trata de vivirla verdaderamente. Y por eso imagino que estás aquí con la ilusión de no solamente mirarme a mí, mirar a este tipo aquí que está paseando, sino porque tal vez quieras hacer esto que hago yo. Y ojalá un día nos crucemos en alguna parte del mundo y nos pongamos a tomar un café. Creo que hasta aquí llega lo que te quería comentar en este vídeo. Y quiero solamente despedirme con lo siguiente. A mí me parece que a veces nosotros nos contamos historias que, así como la historia de lo que fundó a Valencia alguna vez, nos marcan en nuestro camino. Por mucho tiempo me conté la historia de que era víctima de una mala genética, víctima de una mala familia, o de, no una mala familia, pero de algún tema familiar, víctima de alguna cuestión social, víctima de algún problema personal, de alguna experiencia, y que lo que me sucedía a mí era un drama.
y lo que me sucedía a mí era algo que no merecía un castigo, que no sabía por qué me había tocado. Encontré en algún momento de que ese discurso, incluso aunque yo quisiera salir adelante, me resultaba un obstáculo a la hora de planificar y sobre todo mucho más a la hora de ejecutar la solución del problema. Recuerdo que una de esas veces em, se me ocurrió se me ocurrió por ir a un lugar a colaborar donde había gente con discapacidad motriz. Y cuando los vi, recuerdo que dije, wow, esta persona por más que quiera no creo que pueda cambiar sus problemas motrices, ¿no? Lo que yo tengo no es un problema motriz, es un problema cognitivo, es un problema de aprendizaje. He aprendido erróneamente cosas que debo reaprender. Y ya eso, ya a eso me quiero referir. Desde ese momento cambié absolutamente mi discurso. Mi discurso ya no era más dramático, mi discurso ya no era más que para mí era un drama lo que me sucedía, sino que mi discurso era el que debía aprender solamente, y que hoy debía aprender algo nuevo, y pasado debo aprender otra cosa nueva. Y lo que sigue es, debo aprender otra cosa nueva. ¿Qué debo aprender? A dejar de asustarme de mis síntomas. ¿Cómo no sin agorafobia? ¿Cómo no sin pánico? Porque incluso luego de que ya uno no siente pánico, también está constantemente chequeando a ver si volvió, estará volviendo, y ese pequeño temblor, y ese pequeño dolor, Entonces es importante cambiar la historia que nos contamos para poder expandir las posibilidades de lo que debemos realizar. Eso para mí fue muy importante y también te lo quiero transmitir porque probablemente a ti también te ayude. Bueno amigos, creo que hasta aquí llegó el tour. Prometo la próxima contarles un poco más de historia, pero hasta aquí llega mi conocimiento. Hay gente aquí que hace sesiones de fotos, como podrán ver. Aquí Valencia es una ciudad muy bonita que se las recomiendo conocer cuando puedan. Y bueno, teniendo un plano aquí nuevamente la Plaza de la Valentía, te saludo y te digo, cuídate, pero también cuida a otros. Nos vemos la próxima, amigos. Chao, chao.